agradecidos por haber aceptado la invitación, haber enviado el formulario para poder asistir a la charla. La charla de transmisión de conocimiento por parte de la Dirección de Diseño se produce todos los martes con el objetivo de estandarizar el conocimiento de nuestro quehacer arquitectónico, todo referente a nuestra carrera. Tenemos una línea estratégica, objetivos de dirección, que desprenden cierta información que necesitamos compartir y normalizar y estandarizar entre todos los nómadas. Esta es la primera charla que será abierta, cosa que bienvenido nuevamente. Y por favor, bienvenido Sebastián. Hoy Sebastián es ingeniero civil graduado en la Universidad Nacional de Nicaragua en el año 78, de la rivalidad en la UCB, maestría estructural en la Universidad del Zulia, doctorado en ciencias aplicadas en la Universidad de los Andes y Pennsylvania State University, profesor de la Universidad del Zulia, ha sido gerente de proyectos y actualmente gerente general de una empresa aliada con esta oficina que es Provenza. Hoy nos trae la charla elementos básicos para el diseño sismo-resistente para arquitectos. Y nuevamente, Sebastián, muchísimas gracias. Yo quiero agradecer que me dan la oportunidad de tener un auditorio de arquitectos, porque aunque he tenido algún tipo de relación con la arquitectura, por supuesto, por mi equipo de trabajo, tengo una hija que es arquitecta, y estoy muy sensibilizado hacia la labor de la arquitectura. Nunca había tenido la oportunidad de tener un auditorio para conversar estos conceptos con un grupo de arquitectos y creo que tenía que darse la oportunidad. Gracias por esa oportunidad. La otra. Vamos a ver si la puedo pasar bien. Ahora sí. Ahora la podemos poner en pantalla completa aquí. Bien. Ok. Vamos a ver. Eso es perfecto. Disculpen. Muy bien. Seleccionamos este tema porque ha sido la base de una búsqueda que he tenido por muchos años. Cuando estudiaba en la universidad, estaba terminando el primer año de mi carrera, hubo un terremoto que destruyó la ciudad donde yo vivía y por supuesto eso de alguna manera me marcó y bueno, ha sido una búsqueda para encontrar los elementos que permiten de alguna forma tener control sobre ese fenómeno. Vamos a comenzar por los conceptos. Cualquiera podría pensar que el tema relacionado con el diseño sismo-resistente es un tema de ingeniería, es un tema numérico y contrariamente a lo que pareciera, yo creo que es más un tema conceptual, tiene un aspecto numérico involucrado, pero creo que el aspecto conceptual es más importante o tan importante como el numérico. Y el aspecto conceptual tiene mucho que ver con la arquitectura. La clave para un diseño sísmico, básicamente, cuando tenemos una edificación, no solo una edificación, cualquier tipo de instalación que pueda ser de utilidad al ser humano, pero en este caso de una edificación, si queremos un buen diseño sismo-resistente, nosotros necesitamos cumplir varios pasos que deben de ser atendidos. Observen ustedes que los puse en un orden, porque hay la percepción de que la palabra misma, diseño sismo-resistente, tiene una connotación tal vez equivocada, pero he tratado de cambiarla y no he podido cambiarla. Sismo-resistencia
pareciera que se refiere a resistencia solamente. Y realmente el diseño por resistencia es uno de los aspectos, si se quiere, tal vez no es más importante en un buen diseño cívico, que esté atendiendo solicitaciones cívicas. Entonces, básicamente vamos a hablar de estos temas. Un buen diseño cívico tiene que tener un buen diseño por rigidez, tiene que tener un diseño por ductilidad, tiene que tener, por supuesto, una resistencia adecuada y no hallaba cómo acomodar la regularidad, puse por ahí y es posible que debería estar por encima en importancia que el diseño por resistencia. Entonces, vamos a hablar durante esta conversación sobre los conceptos de rigidez, los conceptos de ductilidad, de resistencia y regularidad. Voy a tratar de que sean conceptuales, que no sean numéricos. Ese es el objetivo. Entonces observen lo siguiente. ¿Cuál es la relación entre rigidez, ductilidad y resistencia? Ayúdenme un poco con esto porque aquí voy a utilizar un gráfico. Normalmente en ingeniería las variables, aún los mismos ingenieros confunden esos términos. Si hacemos un gráfico en donde medimos lo que resisten los miembros de una edificación, sean vigas y columnas, en el eje vertical, y lo que es la deformación en el eje horizontal, imagínense ustedes que tenemos una viga que se conecta a una columna y por efecto del movimiento sísmico, ella tiene que deformarse, esa deformación va a formar una rotación, esa rotación la graficamos en este eje y en esta dirección vamos a graficar la solicitación de fuerza o de momento que se le está aplicando debido al movimiento sísmico. En un principio, cuando el movimiento sísmico se da, lo primero que le exige al elemento es que resista, resistencia. Y eso se está midiendo en el eje vertical. Para poder resistir una cierta cantidad tiene que haber deformación. Fíjense ustedes que hay una deformación razonable, pero llega un punto en donde los miembros, ciertos miembros dentro de la estructura, alcanzan su capacidad de resistir. El diseño sísmico se aprovecha de este fenómeno y ciertos elementos que deben de ser planificados, en este caso las vigas en vez de las columnas, alcanzan su capacidad de resistir y a partir de ese momento entonces ocurre lo que ustedes ven en el otro gráfico. Esos elementos que alcanzan su capacidad de resistir, el acero del cual están conformados ya no dan más resistencia y a continuación lo que hacen es alargarse, vamos a decir, inelásticamente. Esa es una situación que para un diseño normal ante cargas gravitacionales no está permitida. Es una estrategia internacionalmente aceptada que ante un evento sísmico extremo utilicemos la capacidad de incursionar inelásticamente de esos elementos, de ciertos elementos fusibles de la estructura, para que hagan esto, en vez de seguir resistiendo, que haya mayor rotación, mayor deformación, sin aumentar la resistencia, pero cumpliendo una propiedad, sin disminuir la resistencia también. Lógicamente, para lograr eso, hay que tener unas proporciones de diseño, ahora lo vamos a ver. Entonces, observen ustedes que la resistencia la estamos midiendo en el eje vertical y que la rotación la estamos midiendo en el eje horizontal. Entonces, estamos viendo para un mismo miembro tres propiedades. La línea amarilla es la capacidad que tendría el elemento una vez que el ingeniero lo ha diseñado para poder rotar inelásticamente sin perder resistencia. Entonces, ¿cómo podrán hacer eso? Ya ustedes van a ver un ejemplo gráfico de lo que es ductilidad. Esa propiedad se llama ductilidad. Los elementos fusibles que van a servir para disipar energía durante el evento sísmico tienen que tener elevada ductilidad para hacer esa misión. Afortunadamente, cuando estamos diseñando, hay una receta que hay que cumplir para darle la máxima utilidad a los elementos. Esa receta no es más resistencia, vamos a decir, no es más resistencia a fuerza directa, sino tiene que ser resistencia a fuerzas indirectas, y eso se llama ductilidad. Entonces, observen ustedes que hay una línea roja que llega hasta este punto.
yo lo quiero mostrar gráficamente, eso significa lo siguiente. Si el edificio donde están esos elementos siendo solicitados a incursionar inelásticamente tiene bastante rigidez, se opone a ser deformado. Es una propiedad. No estoy hablando de resistencia. La rigidez es la oposición que tienen los miembros que conforman una estructura o la estructura completa a deformarse. Entonces, tenemos que tener claro la diferencia entre rigidez, ductilidad y resistencia. Nuestra norma define para el diseño sísmico cuál es el nivel de resistencia que deben de tener las edificaciones. Ahora les voy a mostrar algo sobre resistencia. Pero quería mostrar un gráfico en donde podamos relacionar los tres conceptos. Porque el problema es que los mismos ingenieros creen que todo es resistencia. Y no saben distinguir entre los verdaderos conceptos que están involucrados. Entonces, vemos que la resistencia se mide en el eje vertical y en este gráfico ustedes pueden notar que llega a un punto en donde la resistencia se agota. Y a partir de allí el problema se transforma en la incursión inelástica de los miembros que alcanzan su resistencia. Entonces el diseño sísmico se basa en definir algunos elementos que van a alcanzar su resistencia durante el sismo y que luego van a incursionar inelásticamente, y en ese rango debe de haber suficiente capacidad de incursión inelástica, que se llama ductilidad, pero además la estructura tiene que tener suficiente rigidez para que la demanda de incursión inelástica sea controlada. O sea, si yo tengo un edificio muy flexible, cuando llegue el sismo lo va a doblegar y le va a demandar mucha rotación inelástica. Eso no está bien. ¿Por qué? Porque demasiada incursión inelástica puede agotar la capacidad de utilidad que tienen los elementos. Entonces, el buen diseño necesita rigidez. Obviamente, confundimos el término rigidez con el término resistencia porque cuando yo doy más rigidez, de alguna manera acarreo más resistencia, un poco más de resistencia, pero no necesariamente. Por ejemplo, ¿cómo logro más rigidez? Aumentando el tamaño de la viga y aumentando el tamaño de la columna. Aumentando el tamaño. ¿Cómo logro más resistencia? Aumentando el tamaño y poniéndole más acero. Pero la rigidez es solo aumentar el tamaño, que es lo más importante. La resistencia es una mezcla del tamaño y la cantidad de acero que tiene dentro. Entonces, tenemos que poder diferenciar entre lo que es rigidez y lo que es. Observen ustedes que cuando en un ejemplo, un elemento, un miembro de una estructura es solicitado a su máxima resistencia y luego lo incursionamos hasta un punto en donde se aproxima su rotación, la rotación solicitada se aproxima mucho a su capacidad, el daño que sufre ese elemento es elevado. Mientras que fíjense ustedes que si yo tengo más rigidez y yo evito que la estructura se deforme, aunque la capacidad de ductilidad yo la tengo allí porque está potencialmente existente en los elementos, la demanda es menor y esos miembros se dañan menos. Este es el diseño correcto. El diseño correcto es tener suficiente rigidez, mucha ductilidad y la resistencia adecuada. La irregularidad, que es el otro término que está allí, digamos que no la puedo relacionar directamente en estas tres variables, está como a la par. Entonces, es importante que introducirnos a los términos, a los conceptos. Rigidez la logro con tamaño de columna, con tamaño de la viga. Yo le digo a mis estudiantes en la universidad que el diseño correcto es el que tiene las vigas más pequeñas posibles. Las más pequeñas posibles. ¿Cómo es eso? Bueno, la viga más pequeña posible es aquella viga que está adecuada para atender las cargas gravitacionales. ¿Ya? Una vez que yo tengo la viga más pequeña posible, ahora la rigidez que necesito la logro con columna. Y tengo una mezcla perfecta, porque
cuando llega el sismo, quien falla e incursiona inelásticamente en la viga, la columna debe responder elásticamente. La columna no debería incursionar en el rango inelástico, se debería quedar comportándose elásticamente. Solamente las vigas son las que deben de sufrir este efecto durante el sismo, porque ya esperamos que durante el sismo las vigas puedan sufrir deterioro, pero un deterioro controlado, como les estoy diciendo aquí. Esto lo estoy llamando daño de 0,40, porque daño de 1 significaría que el elemento se nos parte en 2. O sea, daño de 0,70 es cuando la rigidez es baja y las deformaciones me logran acaparar toda la utilidad, la capacidad de utilidad que tengo. Yo tengo una capacidad de utilidad que le doy a los miembros, y yo debo tener suficiente rigidez para no usar durante el sismo la capacidad de utilidad. Y bueno, con eso introducimos un poco los términos, ahora vamos a verlos más en detalle. Entonces, fíjense, el diseño por rigidez quiere decir, ese concepto es definir las dimensiones de columna y de viga para controlar derivas laterales. Nuestra norma, muy clara, dice, bueno, usted tiene un edificio, lo tiene ubicado en una determinada zona sísmica, usted le aplica unas solicitaciones y unas cargas laterales que están normal en la norma, y cuando usted le aplica esas cargas, usted verifica que los desplazamientos laterales no sean mayores que un cierto valor. Si yo cumplo eso, he hecho el diseño por rigidez. Los ingenieros que hacen cálculos hacen eso. A veces lo hacen sin darse cuenta que es la parte más importante que hay que hacer en el diseño. Porque ya la resistencia, después vamos a ver, es menos importante que el diseño por rigidez. Porque el diseño por rigidez es que me controla los desplazamientos cuando viene el sismo. Y por supuesto, la rigidez es inversamente proporcional. La rigidez, vamos a decir, se requiere más rigidez cuando la zona sísmica es de mayor amenaza. Entonces, el diseño por rigidez es definir las dimensiones de columna y de viga para controlar las derivas laterales. Las derivas y las dimensiones que las controlan son directamente proporcionales a las demandas sísmicas. Es decir, en una zona de mayor sismicidad hay tendencia a tener derivas mayores, y en esa zona de máxima sismicidad necesito columnas más grandes. ¿Ok? Como se requiere una rigidez, y estamos viendo el hecho de que las vigas sean las más pequeñas posibles, las columnas deben completar la rigidez requerida. Por lo que habíamos dicho. Hay una propiedad que tienen todas las estructuras que se llama periodo natural. Y esa propiedad, vamos a decir, define la forma de vibrar cuando el sismo llega. El periodo natural define la personalidad de la estructura. Entonces, bueno, les hago mención de ese concepto porque el periodo, entre más rigidez tiene una edificación, el periodo es más pequeño. Ya una estructura muy rígida tiene periodos pequeños. Entonces, lo que buscamos nosotros es estructuras muy rígidas. La rigidez es una cualidad. Buscamos rigidez. Y lógicamente, las rigideces, por ejemplo, hemos hecho investigaciones en tesis de la universidad, tesis de pregrado y de posgrado. Ahorita estamos haciendo una con uno, en donde observen ustedes, esto es una fórmula que he llegado a deducir, en donde dice que el periodo requerido en una edificación para tener un buen diseño es inversamente proporcional a la aceleración máxima del terreno de nuestra norma. O sea, eso quiere decir que si yo voy a diseñar en Maracaibo la misma edificación, y la misma edificación la voy a diseñar en Cumaná, en Maracaibo la aceleración máxima del terreno de nuestra norma es 0,20. En Cumaná puede llegar a 0,50. Eso significa, según esta expresión, esta ecuación, que como es inversamente proporcional en Cumaná, necesito el doble de rigidez que el mismo edificio necesita en Maracaibo para ese principio del buen diseño. O sea, para que tengan una idea del concepto. El concepto significa que yo voy a diseñar una edificación en una zona de mayor amenaza sísmica, el periodo que esa estructura debe tener tiene que ser menor, lo cual requiere una rigidez mayor.
Y eso tiene que ver con ustedes, no porque ustedes hagan el cálculo para lograr estas cosas, sino porque ustedes de alguna manera van a lidiar o luchar con los elementos que resultan de estos requerimientos. Porque vamos a necesitar columnas más grandes en Cumaná que en Maracaibo. Básicamente. Hemos hecho pruebas con esta expresión que cuando yo esta aceleración máxima del terreno, me pongo en zonas de mucha sismicidad, el periodo es tan pequeño que es casi imposible con columnas lograr la rigidez que se requiere. Se necesitan muros. Eso es lo que estamos probando ahorita con una tesis que estamos desarrollando, y es que en zonas de alta sismicidad, la solución para lograr la rigidez suficiente es colocar y no vigas y columnas. ¿Por qué? Porque las vigas y columnas tienen un límite para la rigidez, mientras que los muros tienen una rigidez, tienen una propiedad de tener mucha rigidez. ¿Y qué es la rigidez? Bueno, básicamente tiene que ver con la inercia. Y la inercia es el lado que se opone a ser deformado al cubo. Entonces, por supuesto, el periodo es inverso a la rigidez. Y la rigidez depende del tamaño de los elementos. Entonces hay una relación allí directa, pero el concepto, la idea no es que ustedes lo manejen numéricamente, sino que manejen el concepto. O sea, si nosotros vamos a diseñar un edificio en Maracaibo, yo requiero una rigidez. Si yo voy a agarrar ese mismo edificio y lo vamos a diseñar en Cumaná, yo necesito un edificio el doble de rígido para enfrentar la amenaza que es mayor. Entonces, fíjense, a mayor amenaza sísmica, menor periodo natural, mayor rigidez. El periodo es básicamente una propiedad de la estructura que indica cuánto tarda en vibrar. Es una propiedad numérica dinámica que los ingenieros que estamos metidos en eso, pues, un semestre en una maestría aprender a calcular esos periodos. Pero ese no es el cuento aquí. El cuento aquí es el concepto que estamos manejando. Entonces, observan ustedes, ese es Venezuela, y ustedes ven aquí zona cero, no hay sismicidad, pero esta es la aceleración a sub cero que vimos en la ecuación anterior. Observen que en Maracaibo es zona 3, tiene una aceleración máxima de 0,20, Maracaibo está aquí en el azul, y en Cumaná, acá, tenemos una aceleración del doble de la de Maracaibo. O sea, vuelvo allá, estamos hablando de este número. El periodo que yo necesito para cumplir un buen diseño es inversamente proporcional a la aceleración que la norma define. Entonces, en Maracaibo, yo necesito cumplir un periodo para cumplir el requisito de rigidez. En Cumaná, yo necesitaría la mitad de ese periodo, porque está dividiendo. Fíjense que está dividiendo. Entonces, uno puede decir, bueno, ya empezamos a entender que el diseño sismoresistente requiere rigidez y que la rigidez no es lo mismo diseñar un edificio en Maracaibo que un edificio en Cumaná. Ustedes dirán, pero ¿por qué? Bueno, ¿y por qué ese mapa? Bueno, ese mapa es el resultado de muchos años de registros acelerográficos de los sismos que ocurren, se procesa estadísticamente y eso nos dice que aquí nunca ha habido sismo. Y que ¿por qué esa mancha roja que ustedes ven acá que se transforma en negra allá? Bueno, es muy simple. Venezuela está cruzada por la línea que une dos placas tectónicas. Entonces arriba hay una placa y abajo hay otra placa tectónica. Y hay un movimiento entre las dos placas muy lento, pero se va dando el movimiento. Y los mayores sismos se dan en las zonas de unión de las placas. Pero aún dentro de la zona de unión de las placas, dentro de esa misma línea hay zonas de mayor sismicidad que otras, porque están más activas. Y en Venezuela, la zona de mayor amenaza sísmica es la zona de Cumaná. Observen ustedes que es una sismicidad del doble que la sismicidad de Maracaibo. Ustedes dirán, pero eso es como una predicción, como predecir los sismos. No, no es predicción, es un proceso estadístico que los ingenieros utilizamos para no ponernos a predecir o a inventar, que funciona muy bien. Porque si durante 50 años hemos registrado los sismos y las estadísticas dicen que en Maracaibo nunca ha habido un movimiento de más de 0,20 de la gravedad, entonces esperaríamos que no ocurra algo más de 0,20.
Si mañana hay un sismo de más de eso, modificarán este mapa y harán un nuevo mapa. Pero el mapa obedece a las estadísticas que hemos recibido y es lo mejor que podemos hacer desde el punto de vista de ingeniería. Pero básicamente empezamos a darle forma a los conceptos. La rigidez es tamaño de columna. Es posible que en Cumaná yo tenga que diseñar solo con muros para hacer un buen diseño, sí, porque los muros tienen mucha rigidez. Y en Cumaná yo necesito el doble de rigidez que la que necesito en Maracaibo. Es posible que en Maracaibo con vigas y columnas estemos bien, porque las vigas y columnas nos dan suficiente rigidez. ¿Cómo mido la rigidez como arquitecto? Es un concepto. Es decir, si yo meto el edificio en un modelo y aplico las cargas de la zonificación sísmica y veo los desplazamientos, esos desplazamientos no deben de ser mayores que un cierto valor. Si esos desplazamientos son muy grandes, tengo que aumentar las columnas. Cuando yo aumento la columna, vuelvo a hacer la corrida con el programa, los desplazamientos se reducen. Y eso es un diseño por rigidez. Va a llegar un momento en que las columnas van a ser un determinado tamaño porque ellas me obligan a que los desplazamientos se controlen. Eso está normalizado. La norma dice, una tabla, los desplazamientos no deben de ser mayores que un cierto valor. Y eso es matemático. Los ingenieros que nos dedicamos a eso, modelamos, ponemos todo y empezamos a hacer algunos ajustes hasta que las columnas nos cuadren. Mis estudiantes, como yo les pongo que ellos hagan un proyecto, yo estoy dando proyecto estructural, ellos les divido la zona sísmica y a los que les toca la zona 7, allá arriba, ahí les cuesta más, porque tienen que poner una columna más grande. ¿Ya? Pero bueno, a alguien le tiene que tocar esa zona. ¿No? A los que les toca la zona de Maracaibo, pues les sale fácil porque con columnas más pequeñas pueden lograr controlar los desplazamientos. Ok. Entonces, fíjense, la rigidez, básicamente para comparar el concepto, un muro es más rígido, un pórtico es menos rígido, es más flexible, y básicamente lo que quiere decir es que para una misma fuerza se deforman menos. O sea, el más rígido se deforma menos, el más flexible o menos rígido se deforma más. Ese es básicamente el concepto. Y por supuesto, fíjense que contradictoriamente, los pórticos son más dúctiles, los muros son menos dúctiles, pero es otra propiedad. Estamos hablando de la rigidez. Los pórticos tienen un nivel de rigidez porque ellos controlan los desplazamientos y las deformaciones laterales de alguna manera, pero los muros son mucho más eficientes para controlar. Ustedes pueden preguntar, Chile es una zona de altísima sismicidad, mucho mayor que la de Venezuela, porque allí hay problemas de subducción. Nosotros esperaríamos sismos máximos de hasta 7 en nuestras zonas de mayor amenaza sísmica. Los chilenos han recibido hasta en época reciente hasta el sismo de magnitud 9. Entonces ustedes van a ver que los chilenos todos lo hacen con muro. Esa es la receta para un buen diseño sismo resistente. Y cuando decimos que vamos a usar un muro, estamos resolviendo el diseño dándole suficiente rigidez al diseño. Ok, entonces observen. Ahora vamos con el otro concepto. Olvidémonos por un momento de la rigidez, que lo puse de primero, porque yo después de todos estos años que he estado en esto he llegado a la conclusión que es la variable más importante, la rigidez. Ahora vamos con la ductilidad. La ductilidad estaría para mí en un segundo término, ¿no? de importancia. La ductilidad, fíjense que la rigidez es una propiedad global. O sea, en realidad yo no puedo hablar de la rigidez de la viga o la rigidez de la columna, aunque sí la tienen. En una edificación, en la rigidez del edificio es la que yo estoy buscando, porque es el edificio completo con un sistema el que evita desplazarse. Y por supuesto, es más eficiente que yo controle esos desplazamientos aumentando las vigas. Pero lo correcto es aumentar más las columnas, porque cuando las vigas las aumento, yo tengo que poner las vigas en desventaja con respecto a las columnas para que cuando se dé la incursión inelástica sean las vigas las que lo hagan. Porque la falla, las rotaciones en el rango inelástico de las vigas son seguras. Mientras que si me rotan inelásticamente las columnas,
forma un mecanismo y puede ser que un piso caiga encima del otro. Entonces la columna, yo debo de garantizar que estén comportándose siempre elásticamente, que sean las vigas las que... Entonces, la rigidez es una propiedad global. La ductilidad es una propiedad que puede ser controlada localmente. Entonces, la ductilidad la controlo detallando los elementos adecuadamente. Nuestra norma tiene una lista de recetas en donde yo puedo hacer un detallado ordinario, un detallado intermedio, un detallado especial. Realmente el detallado ordinario es no hacer nada. Es simplemente ponerle aceros longitudinales y ya. Un detallado especial, hay que cumplir una serie de requisitos para garantizar que el elemento, cuando incursione elásticamente, solamente lo haga por flexión, que no falle por corte, que no falle bruscamente, que no falle por ninguna otra causa. Y por eso hay que hacer un detallado especial para garantizar esa línea amarilla que les decía yo, con un detallado especial es mucho más larga. Recuerden que relacionamos la rigidez, la que evita deformación, la ductilidad, la capacidad que dice como, yo siempre lo digo, es como, si yo voy a ir a Barquisimeto, la ductilidad es la cantidad de dinero que yo tengo en mi cartera. Y la rigidez es lo que me cuesta el pasaje, por decirlo. La ductilidad es lo que yo tengo, la capacidad que tengo de pagar lo que tengo que pagar. La rigidez es lo que me cuesta las cosas. De manera, la rigidez es la demanda en un momento dado. La ductilidad es lo que la reserva que yo tengo para atender esa demanda. Entonces, el mejor diseño es el que tiene una muy gran utilidad y una muy grande rigidez para mantener esa relación entre esas dos variables alejadas. Cuando el sismo demanda la estructura, no se deja deformar porque tiene mucha rigidez. Pero tiene capacidad de rotación inelástica y esa distancia es lo que hace que los elementos no se dañen. Fíjense ustedes esta foto. Ese elemento que está aquí tiene mucho daño, se deformó mucho, pero sigue aguantando la carga. En un diseño sísmico buscamos que eso sea así, porque no importa después de moler el elemento. Si el diseño sísmico es una estrategia para un evento que va a ocurrir una vez en la vida de la estructura o tal vez nunca. Y si llega, la prioridad es salvar las vidas de las personas. Es muy diferente que cuando diseñamos por cargas gravitacionales. Entonces, para mí eso es una definición gráfica de ductilidad. Quiere decir que en este caso el daño es muy alto. Aquí el daño es de 0,90. ¿Por qué? Porque la deformación, la rigidez que tuvo ese elemento no permitió mantenerlo recto. Se deformó mucho y casi que llega a la capacidad de utilidad que tiene el elemento. Hay mucho daño. ¿Ya? Si ese elemento ha sido más rígido, probablemente no se hubiese dañado tanto. Pero en todo caso, ahí ustedes ven un ejemplo gráfico de ductilidad. Mucha deformación, mucho daño, pero ahí donde está ese elemento sigue aguantando la carga que le toca aguantar. Todavía no ha perdido la resistencia con la cual entró a las dos variables, porque recuerden que ahí tiene una resistencia. Pero hay en juego la ductilidad que permite grandes deformaciones sin partirse en dos y la rigidez, que es la deformación que logró alcanzar el elemento. Entonces, vamos a decir que eso es mucha ductilidad, eso que ustedes ven ahí. Entonces, para comparar la ductilidad, tengo los distintos tipos de ductilidad, tengo una comparación rápida de lo que es cómo se detallan las columnas. Fíjense ustedes, un detallado ordinario, en Venezuela lo llamamos nivel de diseño 1, es un detallado, por ejemplo, en este caso, una columna mide en separaciones a cada 40 centímetros, la unión del acero inferior con el acero superior se puede hacer en el nodo, y básicamente el acero que se requiere es un diseño por resistencia. Diseñar por resistencia y no nos preocupamos por nada más. Eso es un detallado ordinario. Eso no se debería hacer en Maracaibo, no se debería hacer en ninguna zona sísmica de Venezuela. Eso se puede hacer en un lugar en donde nunca ha habido sismo.
porque eso no tiene ductilidad. El no haber ductilidad es un peligro latente, porque cuando el sismo le exige impulsión inelástica a alguno de los elementos y no lo tiene, entonces va a haber una falla frágil, brusca, violenta. Eso es lo que tratamos de evitar. Tratamos de promover fallas que se vean, mucha agrietamiento, mucha deformación, eso es lo que tratamos de promover, y con un diseño ordinario, es un diseño simplemente para resistir. No me estoy preocupando por la impulsión inelástica de las deformaciones de este elemento. En comparación, si ustedes ven, esto es una comparación, si se quiere, en términos de la separación. Fíjense que aquí esta separación entre estribos es de 16 pulgadas, eso es como 40 centímetros. Si vamos a un detallado intermedio que pudiera ser hecho en Venezuela, en zona 1 y 2, Venezuela, Maracaibo en zona 3, en zona 1 y 2 podríamos trabajar con un detallado intermedio. Ya las separaciones, fíjense, son de 30 centímetros. Aquí y cerca de los nodos son de 20 centímetros. Y bueno, siempre se permite la unión de los elementos acá. Pero si ya estamos en Maracaibo, zona 3 a zona 7, ya necesitamos mucha ductilidad y tenemos que hacer un detallado especial. El detallado especial, observen ustedes que son separaciones de cada 10 centímetros más o menos. Esto es casi que obligado, es toda una zona de alta sismicidad donde se requiere ductilidad. O sea, eso es lo que nos está dando al sistema de ductilidad, que es capacidad. Yo agarro estos elementos y los doblo así, se doblan y alcanzan mucha rotación porque tienen ductilidad. ¿Qué es la ductilidad? La ductilidad se la damos confinando el concreto, evitando fallas por corte, con estribos que estén muy seguidos. Los estribos seguidos logran esos dos propósitos: evitar las fallas por corte y confinar el concreto. Observen otra propiedad: en zonas donde se requiere ductilidad, la unión de los aceros de las columnas debe ser hecha en la mitad de la altura y no puede ser hecha en el extremo de la columna. Entonces, es simplemente para que ustedes comparen. La ductilidad la logro detallando de manera especial el elemento. No he hablado de resistencia todavía, hablé de rigidez, ahora estoy hablando de ductilidad. Además de la ductilidad, además de un detallado especial, bueno, parte del detallado especial es el confinamiento. Para que haya máxima ductilidad, se requiere confinar el concreto. Confinar el concreto es tener suficiente cantidad de acero alrededor transversal y separación pequeña. Ya lo van a ver ustedes en un ejemplo que tengo allí. Voy a pasar aquí, miren. Aquí. Fíjense. Esto es un ensayo. Se ensayan dos columnas con nivel de diseño 3, con un detallado especial. Ustedes lo pueden ver aquí, que la separación del acero transversal es muy seguido. No solo la separación, la cantidad de acero transversal. Hay que poner eso también organizado. Mientras que esta otra del centro tiene poco acero transversal y tiene mayor separación. Entonces ustedes lo van a ver en vivo, directo y a todo color. Se hace un ensayo, hacemos un ensayo, tiene la misma resistencia. La misma resistencia. La diferencia es que la columna de los extremos, en esta copia, no está el video. Sería interesante. Vamos a ver si la del pendrive tiene el video. Vamos a poner la del pendrive. Es que eso es un video, pero ahí no lo veo. Vamos a buscar la del pendrive que está ahí o me lo dio. No, yo creo que está ahí. Está puesto. Ajá. Delgado 5 allá. Elementos básicos allí, en PDF debería estar. Busquemos allá abajo así, hasta acá,
Él es un video que está en el PDF, pero en el que traje no está el video, no sé por qué. Pero en el video, la columna del centro se desbarata completa cuando lo ponen, es un ensayo en un laboratorio. Eso no es algo que... Pero en todo caso, la columna bien confinada prácticamente no les pasa nada. Y la columna que no tiene confinamiento, y eso es ductilidad. Por definición, para lograr la ductilidad hay que hacer un armado especial, que según la norma hay que cumplir una serie de requisitos. Los ingenieros pues, que están manejando eso lo deberían saber, cómo hacer el detallado. Esto es un video, aquí no me percaté de que al pasar la información el video se perdió en la versión original. Si el video está ahí, bueno, estos son pesos que tiene el ensayo y eso es lo que hace el actuador es le aplica un acelerograma como si fuese un sismo verdadero y la columna del centro explota prácticamente. No es nada del otro mundo tampoco lo que tiene el video. Eso es con respecto a la ductilidad. El otro término es el diseño por resistencia. Para el diseño por resistencia le voy a explicar algo que a veces pasa desapercibido para los ingenieros. La resistencia tiene dos puntos de vista. Los elementos de una edificación tienen que tener resistencia ante cargas gravitacionales. Y ante cargas gravitacionales no se permite impulsión general. Tiene que haber un factor de seguridad adecuado para que ante cargas gravitacionales los elementos resistan, sobre todo que la estructura va a vivir toda su vida atendiendo cargas gravitacionales, cada segundo y cada minuto de su vida. El sismo es un evento que ocurre, si es que logra ocurrir una vez en la vida de la estructura, probablemente. Entonces, la resistencia ante cargas gravitacionales sin duda no aplica lo que acabo de mencionar. No aplica. Ante cargas gravitacionales la estructura debe responder elásticamente. Entonces, la resistencia ante cargas laterales sísmicas, la norma dice lo siguiente. Ok. Si es una zona de muy poquita sismicidad, que no haya mucha probabilidad de que ocurra un sismo de cierta magnitud, usted puede diseñar por resistencia. Y entonces la norma dice, diseñe para la fuerza que la norma establece originalmente. Cuando nosotros nos vamos a una zona de alta sismicidad, la norma dice, obligado tiene que haber elevada ductilidad. Obligado. Y cuando usted está obligado a tener elevada ductilidad, la norma dice, usted puede reducir la resistencia hasta por 6. Estoy escribiendo aquí los valores de reducción de la norma. O sea, la resistencia lateral de las edificaciones, entre más ductilidad tengan, es mayor la reducción de resistencia que pueden tener. O sea, el gráfico que les puse al comienzo, en donde la resistencia la medimos en el eje vertical, cuando diseñamos sin ductilidad, la norma dice, usted no se puede arriesgar, tienen que diseñar con carga alta. Cuando diseñamos con mucha ductilidad, usted se puede dar el permiso de reducir la resistencia hasta un valor de 6. Ustedes dirán, pero ¿cómo es eso? Bueno, porque es una manera indirecta de decir la norma, la resistencia en el problema sísmico tiene una importancia en tercer lugar. Lo importante es la rigidez y la ductilidad. Si ya usted le está dando ductilidad a sus miembros, a los miembros de su estructura, usted tiene permiso de reducir la resistencia. Ya. Y puede ser hasta 6. Observen esto. Este es un espectro, vamos a decir, ¿qué quiere decir esto? Fíjense, esto lo que quiere decir es sencillo. Hacia acá yo mido el período de la estructura. ¿Se acuerdan aquello que les decía yo del período? Bueno, un edificio de 12 pisos puede tener un período que ande en este orden. Entonces yo aquí entro y me encuentro con una curva y eso me define la aceleración, el porcentaje de aceleración con respecto a la gravedad que yo le debo de exigir como resistencia a la estructura. Es algo
Pero fíjense algo interesante cuando comparamos aquí. Cuando yo voy a hacer un detallado ordinario, que significa no voy a poner mucha ductilidad, la norma dice eso solo lo puede hacer en zonas de baja amenaza sísmica. Observen este 010, zona de baja amenaza sísmica. Eso significa zonas 1 y 2, probablemente, en Venezuela. Entonces, a partir de ese valor, yo construyo el espectro de respuesta y la norma dice, usted no lo puede dividir por más de 2. ¿Ya? Porque usted no le está dando mucha ductilidad. La resistencia pasa a ser menos importante, pero usted no puede reducir el valor de respuesta elástico más de 2, 1,5, 2, que era lo que yo estaba diciendo aquí. Cuando hay sistemas de poca ductilidad, la norma dice que yo no puedo reducir la fuerza con la que voy a diseñar la resistencia más de 2. Entonces, observen ustedes esto. Si yo estoy en una zona de baja sismicidad, dígase 0,10 o menos de 0,10 la aceleración de la gravedad, este es el espectro de respuesta. Si la respuesta fuese elástico, la norma me divide, fíjense que esto da, este espectro es así porque depende del periodo. Para periodos cortos es mayor la respuesta, pero aquí yo divido por 2 y estoy otra vez en este valor. El diseño lo hacemos con la curva azul. Esa curva azul yo se la pongo al modelo, al programa, y el programa calcula las fuerzas de corte horizontal y con eso calcula la resistencia que deben de tener los elementos. Ya, o sea que la resistencia está influenciada por ese factor de reducción que la norma me está permitiendo. Si yo me voy directamente a un diseño especial. Si yo estoy en una zona de mayor triple sismicidad, 0,30, fíjense, no es 0,10, aquí es casi 0,30. La norma dice que para ese caso, esa amenaza sísmica, como voy a hacer un detallado especial, entonces tengo permiso de dividir por 6. Dividan 0,70 entre 6 y entonces la resistencia con la cual voy a diseñar prácticamente la misma con la que diseñé para la zona de baja sismicidad. ¿Pero por qué? Porque la resistencia no es que no sea importante. Lo que yo siempre le digo a mis estudiantes es que es menos importante que la ductilidad y que la rigidez. ¿Qué nivel de resistencia debo de darle a las vigas y a las columnas para ponerle los aceros internos? El que me da el gráfico azul, que yo se lo pongo al programa, hago la corrida y el programa me pide una cantidad de acero en viga y columna en función de este valor. Pero observen ustedes que la norma dice, si usted va a detallar de manera especial sus elementos, usted tiene permiso de dividir esto por 6. Y la resistencia que le tenemos que dar a los elementos resulta casi similar a la que yo le doy a un edificio que está en una zona casi que no tiene sismicidad. Cosa diferente cuando le hablé de la rigidez. Que si yo estoy diseñando en Maracaibo necesito una columna de un tamaño, y si voy a Cumaná necesito una rigidez del doble. En el caso de la resistencia, si yo estoy en Maracaibo necesito una resistencia, y si voy a Cumaná casi necesito la misma. Eso es lo que estamos diciendo. O sea, la resistencia no es que no le vamos a dar resistencia, no es que no sea importante la resistencia, pero en cómo está conformada la metodología de diseño sismo-resistente, lo que quiere decir, y es lo que yo les quiero lavar el cerebro a mis estudiantes, y en este caso les estoy contando a ustedes, es que hay elementos más importantes que la resistencia, que son dotar de ductilidad a los elementos, que es la manera en que armamos el acero, y dotar de rigidez a la edificación completa. Allí es donde los arquitectos tienen mucho que ver, porque la rigidez tiene que ver con el tamaño de las columnas que forman parte de la edificación, o el tamaño de los muros. ¿Ya? Entonces, creo que tenemos que sensibilizarnos en esta dirección, en el sentido de decir, y por eso puse la formulita del periodo, porque el periodo, si yo cambio el tamaño de vigas y de columnas y corro el programa, me da el periodo. Y entonces ese periodo es más pequeño que el que me pide la fórmula, sí, entonces sí estoy cumpliendo el diseño por el periodo. Y eso va a implicar automáticamente aumentar el tamaño de la, que no es aumentar la resistencia, porque la resistencia, ¿qué va a pasar aquí?
que, fíjense ustedes, si yo diseño una columna con un detallado ordinario, probablemente esta columna me va a dar, lo hemos hecho, porque hemos hecho unos ejercicios numéricos, que no era el caso mostrárselos a ustedes, pero una columna detallada ordinaria en una zona de baja sismicidad me da de 65 por 65 con 120 centímetros cuadrados. Y el mismo edificio, cuando me voy a una zona de alta sismicidad con detallado especial, me da de 95 por rigidez, pero por resistencia me pide hacer lo mismo, solo 60 centímetros cuadrados. Entonces, son esas cosas que tal vez no teníamos claro de cómo funciona el negocio. Estamos diciendo un edificio, en Venezuela debería cumplir unos requisitos de sismo resistente, pero cómo funciona ese negocio. Y un poco la idea de conversar con ustedes es explicarles cómo funciona ese negocio a ustedes. ¿Ok? Porque, bueno, ahora viene el otro, porque ahora viene la regularidad. Ya vimos la rigidez, vimos la ductilidad y vimos la resistencia. Ahora vamos a la regularidad, vamos a necesitar el otro. Aquí yo creo que lo puedo hacer más abajo. Sí, por favor. Entonces ahora vamos al impacto de la irregularidad. Les soy sincero, he estado tratando de cómo meter la irregularidad dentro de los tres parámetros principales. La irregularidad tiene que ver con la rigidez, la irregularidad básicamente con la rigidez, creo yo, pero más bien decidí ponerla separada. Fíjense lo siguiente, voy a ponerles un ejemplo. Esto es Managua, la ciudad donde yo nací. Aquí ustedes ven, aquí entre estos dos edificios hay una calle. Este es el edificio que se llama Banco de América y este edificio se llama el Banco Central. En el año 72 hubo un sismo que no llegó a 6, pero como las ciudades latinoamericanas no cumplen mucho los códigos de construcción, pues la ciudad completa se destruyó. Lógicamente los dos edificios, uno enfrente al otro, sufrieron el mismo evento sísmico. Pero les muestro este gráfico porque ¿qué pasó con los dos edificios? Es un ejemplo a nivel internacional de una lección aprendida de esos dos edificios. Les voy a mostrar, o sea, ambos edificios sufrieron el mismo evento, el mismo. Fue un ensayo a escala natural. El día en que ocurrió ese terremoto fue el 23 de diciembre de 1972, era el que yo les mencionaba, que yo estaba en el primer año de la universidad. Fíjense ustedes, el edificio de este lado, este edificio, fíjense ustedes, se llamaba el Banco Central. Observen las características del edificio, un edificio alargado, un edificio en donde los núcleos de circulación estaban en un extremo del edificio y del otro lado no había nada. Podrán entender rápidamente, por simple observación, que estos elementos incorporan en la planta una elevada rigidez. Esos son muros de concreto reforzados que son muy rígidos. Entonces, además de ser un edificio alargado, hay una irregularidad en rigidez porque toda la rigidez está concentrada en un solo lado. Lo que debemos propiciar es que cuando un edificio va a vibrar durante un evento sísmico, que vibre translacionalmente. Eso es lo que debemos propiciar. Si hay una excentricidad entre la rigidez y las masas de la edificación, porque el centro de las masas, vamos a decir que está aquí, pero el centro de rigidez se nos corre hacia allá porque los muros atraen el centro de rigidez. O sea, los muros se deforman menos. Estas columnas de acá son muy flexibles. Eso, si se quiere, es
lo contrario de lo que debería ser para un buen ¿Es diseño. preferible que yo ponga, por si puede hacer un sistema híbrido en el perímetro, por así decirlo? Ahora lo vamos a ver en el otro edificio que está enfrente. Entonces observen que aquí está fíjense, el otro edificio, miren el otro edificio, el que está enfrente. Tiene columnas en todo el perímetro y tiene los núcleos de circulación muy rígidos, pero simétricamente dispuestos. Primero que muy rígido, que es una de las propiedades que yo les decía adecuada. Entonces, ¿qué pasó? Les voy a mostrar la foto de lo que pasó. Bueno, ese es un detalle del edificio. Pero fíjense, un edificio regular, las fuerzas que se generan durante el evento sísmico son translacionales. Si el edificio es regular y tiene suficiente rigidez, se va a deformar todo. Esa es la medicina. Bueno, la medicina lo demuestra el mismo edificio. Ahora se lo muestro. Tomé una foto recientemente. El edificio está allí. El regular. En el caso del edificio irregular, además del movimiento translacional, solo por incorporar una irregularidad dentro de la planta, incorporamos otro efecto adicional. Entonces ese edificio gira así. No gira translacional, sino que él vibra así. Así. ¿Por qué? Porque él es como que tengamos una cosa, como ¿cómo? Sí, es decir, es una matraca, correcto. Entonces, ¿qué ocurre? Los desplazamientos que experimenta el edificio irregular son del orden hasta de 5 veces mayores que los que experimenta el edificio que sí es regular para el mismo evento sísmico. Entonces observen ustedes, están los dos edificios. Miren el edificio irregular, cómo se ve luego del sismo, las escaleras, fíjense. Miren cómo se ve la oficina, aquí dice, la oficina del presidente en el piso 15 del Banco Central. Todo el cielo falso se cayó, y eso fue un sismo de 5, que para los efectos en Chile han ocurrido de 9, que eso es exponencial. O sea, no fue un sismo de esos grandes, un sismo moderado. Miren todo lo que hizo en el edificio. Por supuesto que ese edificio tuvieron que demolerlo, porque los daños que sufrió fueron tan grandes. Y ahora observen el edificio regular. Miren, se le desprendieron algunas losas en la planta baja. Estos son los núcleos centrales. Fíjense la oficina, el edificio de enfrente. No es que solo es regular, es que es muy rígido. Tiene las dos cosas. ¿Ya? O sea, ese edificio lo diseñaron correctamente. ¿Y la ductilidad? ¿Y la ductilidad? Sí, la ductilidad, los muros requieren un detallado especial para tener la ductilidad. Por supuesto, no tengo planos de detalle del edificio, pero lo que sí es, ustedes pueden entrar en Wikipedia y buscan Banco de América Managua, y hay la historia del banco, eso fue en el año 64, el terremoto fue en el 72, el edificio fue diseñado en el año 64. El edificio lo financió el Wells Fargo de Estados Unidos para unas personas en Nicaragua. Y la Wells Fargo dijo, no, yo quiero que me diseñen, como yo voy a financiar el edificio y yo voy a poner en riesgo mi dinero, yo quiero que ingenieros de California sean los que revisen el diseño del ingeniero del edificio en Nicaragua. Y ese edificio lo diseñaron con las últimas normas del año 64 de California. Y bueno, todo lo que yo les estoy diciendo, bueno, es aprendizaje que viene de allí. O sea, estoy inventando las cosas que yo les digo, no es que me iluminé y de pronto amanecí y se me ocurrieron estas cosas. No.
dedicado muchas horas en estudiar los principios básicos que tienen que ver con esto y es lo que yo les estoy diciendo. De manera de que el edificio fue diseñado con bastante rigidez. Seguramente no lo puedo demostrar con la ductilidad adecuada porque de no ser así se hubiese dañado. No se dañó. Lo cual significa que él tendría una gran reserva de impulsión inelástica que no fue utilizada. Y entonces, fíjense, el edificio simplemente lo pusieron a trabajar allí. ¿Qué pasó? Probablemente para lograr esa gran rigidez gastaron un poquito más en concreto en construir el edificio, pero no lo demolieron, no perdieron la inversión. Entonces, imagínense, el banco puso como condición, lo pueden leer en Wikipedia, ahí está, Banco de América, Managua. En el año 64 fue que hicieron el proyecto del edificio y se construyó, o sea que en el 72 estaba recién, o sea, los del banco no estaban muy alejados de decir, bueno, yo voy a poner un montón de plata, voy a financiar el edificio, probablemente los dueños deben el edificio en ese momento, pero independientemente de eso, el banco no le interesa que si un sismo le llegaba, destruyera su edificio. Entonces lo diseñaron con las normas de California. Lo dice aquí la historia, ¿no? Ahí están los nombres del arquitecto. Estuvo involucrado un arquitecto que hizo varios diseños importantes en Estados Unidos, y el ingeniero fue revisado, el diseño fue revisado por ingenieros de California. Y por supuesto, fíjense, es una foto reciente. El edificio existe, siguió funcionando, está allí perfecto. Claro, no fue un sismo de magnitud 9, en donde tal vez en el sismo de magnitud 9 ese sismo le hubiese exigido más demanda, más deformación y por ende más grieta, más daño. Pero si él tiene reserva de ductilidad y mucha rigidez, se opone a sismos mayores también. La resistencia, obviamente, depende de los diagramas, eso que yo les decía ya que lo llamamos espectros. Esa es una foto reciente del edificio. Yo lo pongo como un ejemplo de las cosas que me ha costado muchos años aprender. O sea, me ha costado muchos años para poder llegar a un punto final, entender el fenómeno. Porque no es fácil lo que yo les estoy diciendo aquí ahorita, simplificarlo. Me ha costado muchos años lograr llegar a ese estado mental de decir que así es como funciona. Porque ustedes leen nuestra norma de diseño y pareciera que la resistencia es lo más importante. Y cuando leemos diseño sismo-resistente, decimos, bueno, tiene que tener mucha resistencia. Y resulta que en estos diseños, pues básicamente lo que hay otros dos elementos todavía más importantes que la simple resistencia. Entonces, bueno, vamos rápidamente. Vamos a ver algunos conceptos. Fíjense, la simetría de masas y de rigidez. Cuando digo masas, es lo que pesan las cosas. Las rigideces, observen ustedes, es la distribución. En este caso son columnas. Hay simetría de rigideces y hay simetría de masa. Fíjense aquí, también hay muros, pero están simétricamente dispuestos de tal manera que hay simetría de rigideces y hay simetría de masa. O sea, si yo solo pongo un muro de un lado y no pongo un muro del otro, ¿qué pasa? Allí ya estamos condenando a la estructura a que gire y a que experimente desplazamientos y fuerzas superiores a las que él podría experimentar en cualquier evento. Solamente por la irregularidad que le podemos incorporar. Observemos ustedes, por ejemplo, asimetría de masa. Si yo tengo una piscina y la coloco en un eslavo, eso me va a generar fuerzas de inercia durante el evento mucho mayores porque es una masa adicional y me va a haber desplazamientos mayores donde hay más solicitación, y en este caso si yo tengo muros de un solo lado se va a desplazar más del lado que es más flexible. Eso es una cosa de simple sentido común. No hay que meterse en muchos números. Si yo voy a hacer un diseño en una zona de cierta sismicidad o de elevada sismicidad, yo no creo que sea cortar la creatividad del arquitecto. No creo. Me resisto a que eso sea así.
Pero yo creo que podemos tener y desarrollar nuestra creatividad en zonas de mediana y elevada sismicidad, respetando estos principios. Porque esos principios no es que estamos inventando algo de decir, no, es para ponerle, hacerle, dificultarle la vida a los arquitectos. No, eso está probado. Entonces no vamos a inventar. Si observan ustedes, por ejemplo, el Banco Central de Caracas, miren la forma en que están distribuidos los muros en dos direcciones. Se parece al Banco de América, esa distribución, claro, es otra arquitectura, ¿no? Pero la forma en que están distribuidos los elementos rígidos con respecto a los elementos más flexibles, hay una simetría. Fíjense las propuestas en este caso. Si yo tengo una piscina, probablemente haya que poner un muro acá para controlar la mayor demanda de desplazamiento que esa masa me va a producir. Y estoy logrando una solución correcta. ¿Ya? Claro, fíjense, en este caso otra opción es poner doble columna en esta de acá para tener dos edificios simétricos. Arquitectónicamente no, si se quiere, no lo estaría notando. Quiero pensar que no lo estaría notando, pero una solución es rigidizar donde hay más masa y otra solución es independizar los dos cuerpos para tener dos estructuras simétricas. Esto es lo que hablaba yo de los desplazamientos translacionales, los desplazamientos torsionales. Los desplazamientos torsionales tenemos que evitarlos al máximo, porque son los que me generan solicitación adicional a la que ya tengo por el sismo translacional. O sea, las solicitaciones debidas a torsión se suman a la que es natural del movimiento sísmico, son adicionales. Entonces observen, las plantas simétricas, esto es un concepto, simplemente lo que estoy diciendo, plantas simétricas, plantas que no son simétricas. O sea, en zonas de alta sismicidad deberíamos tratar de que en estos casos tomar acciones especiales. ¿Cuáles son las acciones? Ahora las vamos a ver rápidamente, fíjense. Aquí estamos hablando de soluciones inadecuadas. Esto tenemos mucha rigidez concentrada de un lado y poca rigidez concentrada de este lado. Esto es inconveniente, inadecuado. Esto es inadecuado. Lo adecuado es tener una rigidez uniforme en toda la periferia, ya sea con flexibilidad o con rigidez. Repito, no estoy diciendo que el diseño tiene que ser de una o de otra manera. Hablo del diseño arquitectónico. Estoy hablando del concepto que tenemos que buscar. Entonces, fíjense, esto es inadecuado. Inadecuado es que la rigidez esté de un lado y en el resto sea unos elementos flexibles. Entonces, lo adecuado sería que los elementos rígidos estén simétricamente colocados. Es un concepto. Ese concepto fue aplicado en el Banco de América, que es el que sobrevivió. Y fíjense que aquí estoy hablando de un concepto, ¿no? La forma del banco era diferente, pero sigue este mismo principio. Así como el Banco Central de Venezuela. Entonces, inadecuado. Distribución asimétrica de cargas, como ya lo habíamos mencionado. Correcto. Concentración de rigidez hacia el sitio donde se concentran las cargas. O, más recomendable, simetría de carga y simetría de rigidez. ¿Ya? Entonces, fíjense, inadecuado, concentración de esfuerzo en los ángulos entrantes. Entonces, recomendaciones, separar los cuerpos. En este caso, yo tendría tres elementos que son simétricos, estructuralmente hablando. Arquitectónicamente hablando, tendríamos una cruz siempre. Igual mantendríamos una cruz. En este caso, sería rigidizar los bordes de la cruz, que es otra opción para controlar la forma en cruz. Observen. Bueno, como la Torre Británica. Fíjense, la Torre Británica es una cruz y tiene unos muros muy rígidos en las puntas de la cruz. O como la Torre que tiene unos muros en los bordes. ¿Ok? Entonces, fíjense otras soluciones, fíjense. Inadecuado porque tiene una forma de H con unos entrantes muy grandes. Recomendación, separar en dos cuerpos. Opción 1.
recomendación, separar en 3 cuerpos. Opción 2. Estoy hablando que la creatividad arquitectónica no es la que estamos limitando. Lo que estamos es entendiendo un concepto y estamos logrando el concepto y al mismo tiempo estamos permitiendo la creatividad. Entonces, otra opción es enlazar los extremos de esta solución. Ustedes la pueden ver en Caracas en algunos edificios de forma H, conectarlos acá. Y otra opción es rigidizar los bordes de la H. Opción. Hay soluciones. Entonces, fíjense, inadecuado cuando tenemos la forma de L tal cual y no hacemos nada. Primera recomendación, separar en 2 cuerpos. Tendríamos 2 cuerpos regulares, pero lo que estamos buscando es la regularidad. O rigidizar el edificio al extremo, o rigidizar la zona de concentración de esfuerzos, o aumentar las dimensiones de la zona donde se concentran los esfuerzos. Opciones. Luego tenemos el caso de una planta en L, en donde además estamos debilitando el diafragma en la zona más crítica. Eso es contraproducente. Si hacemos algo como esto y además hacemos un hueco en esa zona, estamos echándole más combustible al incendio. ¿Ya? Bueno, una recomendación es separarlo en 2 cuerpos. Este es otro aspecto. Por ejemplo, estos son los edificios tipo túnel. El edificio tipo túnel es procíclico. Ni siquiera es no es que va a ser anticíclico, es procíclico. ¿Por qué? Porque estos edificios son muy rígidos en una dirección, pero no tienen absolutamente nada de rigidez en la otra. Y son elementos de losa y muros tan delgados en la otra dirección que no trabajan como conexión rígida. De manera que eso, ante un sismo, todos esos edificios que son tipo túnel, eso sería el desastre más grande que puede haber. Lo correcto es que haya muros en 2 direcciones. El problema es que los tipos túneles no tienen muros en 2 direcciones. En una sola dirección, por la forma en que utilizan el túnel para vaciar los muros. Lo correcto es que tiene que haber muros en 2 direcciones, tiene que haber rigidez en las 2 direcciones principales. Fíjense, es inconveniente la disposición, o sea, fíjense que tenemos pantallas allí aleatoriamente colocadas en la planta. Lo correcto es que los muros estén colocados simétricamente para garantizar ese comportamiento regular en términos de rigidez. Los muros son muy buenos, como ya dije, pero mal colocados son peligrosísimos. Porque si yo coloco muros de un lado y no pongo muros del otro para contrarrestar la simetría de rigideces, entonces estoy poniéndole más bien gasolina al fuego. Porque estoy yo automáticamente agregando más solicitaciones innecesariamente a un fenómeno que ya tenemos de por sí problemático. Entonces, la recomendación es disponer de los elementos rígidos de manera regular. Observen, la otra irregularidad es edificios muy alargados, ya me falta poquito, elementos muy altos, y entonces la solución es reducir la esbeltez o cortar el alargamiento en varios módulos. Vamos a ver un poquito más rápido. Fíjense esto, ¿no? Esto es el desastre completo. O sea, tener elementos rígidos, el edificio cree que tiene elementos rígidos. Cuando llega a planta baja, se lo suprimimos. Eso debe estar contraindicado bajo todo punto de vista. Eso definitivamente lo correcto es que el muro, si vamos a poner un muro, tiene que nacer desde abajo y tiene que ser completo. Si no, no lo pongan. Esa es la recomendación. Es preferible no ponerlo que poner, sobre todo en el caso de los hoteles, que hay grandes áreas abajo para cierto tipo de eventos, pues hay que saber ubicar los muros simétricamente. En los hoteles los muros son muy buenos. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de la rigidez se la damos a los muros, pero tienen que ser adecuadamente colocados, simétricamente colocados y desde la fundación. Entonces, fíjense ustedes, estamos hablando de, por ejemplo, muros que no llegan a la planta baja, malos. Muros que no
muro es completa la altura, malo. Porque hay un cambio brusco de rigidez. Y eso es negativo. Muros, fíjense ustedes, muros que están cortados abajo, miren, con un hueco o que se reducen su rigidez bruscamente. Son cosas que no deberíamos manejar. Entonces, por ejemplo, en el caso que les hablo, el hecho de no continuar el muro hasta abajo es crear un piso blanco. Fíjense, por ejemplo, ese edificio. Ese edificio es el Imperial County. Bueno, después del sismo, es la distribución del edificio, pero el edificio tiene una pantalla muy grande, muy bonita, muy impresionante, pero abajo toda esa rigidez que la chupan los muros arriba, cuando llegan abajo se consiguen con una columna. Y no importa el tamaño de la columna, fíjense lo que les pasa, es el mismo edificio. Esas pantallas laterales son estructurales, ¿o eran estructurales? Esas pantallas no están sobre la columna, fíjense ustedes que están Claro, pero eran estructurales, eran de concreto. Eran de concreto. O sea, si vamos a usar esos muros, fíjense que el edificio, miren, es una pared maciza, no hay ningún hueco por ningún lado, pero no llega hasta la planta baja, no llega a la fundación. Y lógicamente cuando llegó el sismo, bueno, toda la fuerza se va a los muros y cuando eso llega y baja, se consigue que lo que son de columna. Y por supuesto hay una concentración elevada, se multiplican los esfuerzos en esa columna y allá ustedes ven lo que ocurre. Fíjense este caso de un hospital, el Olive View, igual tiene un elemento rígido en la parte alta y libre en la parte inferior, y bueno, o sea, ya eso no lo podemos poner en inventar. Es decir, querer hacer eso, buscar maneras de resolverlo de alguna forma, es como que me digan a mí, vamos a ir a un país de África donde hay, ¿cómo se llama esto? La enfermedad esta que dan en África, el ébola, que yo voy a ir a África y allá hay ébola. Entonces la medicina es que me voy a ir forrado con unos guantes, mejor no voy a África. Yo creo, o sea, si sabemos que eso no funciona bien, es preferible no provocarlo. Que buscarle una manera como, o yo voy a poner un muro que llegue hasta abajo y lo suspendo en planta baja y le busco maneras de arreglarlo para reforzar esa situación, es preferible no hacer eso. Ahí ustedes ven otra vista del mismo hospital. Se fue toda la planta baja, se fue, porque es un piso blando, se convierte en el mismo edificio. Toda la planta baja, porque todo lo demás es rígido arriba. Y la parte de abajo, o sea, es preferible, si eso hubiese sido columna desde abajo hasta arriba, no hubiese pasado. Porque la rigidez es uniforme. Es posible que si tenemos cruceta es menor el impacto, si tienes razón. Pero es preferible no tocar a Dios con la mano sucia. No lo metamos, o sea, o ponen el muro o no lo ponen. Esa es mi opinión. Si ponemos el muro, pongamos el muro y lleguemos hasta abajo. Porque fíjense, esto es igual. Eliminación de columnas en piso bajo. O sea, si yo vengo con columnas y esas columnas no llegan hasta abajo, es igualito como que yo tengo el muro y lo termino en columna. Es exactamente igual. O sea, si las columnas que le voy a dar la responsabilidad tienen que nacer desde abajo y llegar hasta abajo. Son principios básicos. No nos pongamos a inventar porque cuando llega el sismo va a decir la verdad. Entonces, observen, hay unas recomendaciones, en cambio, donde hay irregularidades y cambios bruscos, aumentar la rigidez de los elementos, pero eso es un poquito laboratorio. Esto es otra opción, lo que mencionaba ella, bueno, cosas como esta, buscar cómo en vez de estar inventando todo esto, lo mejor es no tener mucha rigidez arriba y un piso blando abajo. Entonces, voy a pasar aquí fíjense este caso, esto es Chile, un edificio a base de muros, fíjense los muros, estos eran los muros. Bueno, los muros aquí están acoplados con huecos para puertas, para pasillos, y fíjense este muro, los huecos, este tremendo hueco en planta baja. ¿Y qué pasó con ese edificio?
sea, las lecciones que hemos aprendido, no hay duda, porque eso funciona. El edificio se partió, básicamente. Piensen ustedes que se partió porque es un muro que al llegar a la planta baja fue debilitado con huecos. Entonces, si yo tengo un muro, tiene que ser franco. El muro tiene que venir franco. Podemos tener muros acoplados, tener un par de muros conectados con un elemento en los niveles, eso sí es posible. Pero no tener esa forma. Fíjense ustedes, a todas luces esa forma. Miren esto aquí, miren esto aquí, o esto aquí. Eso tenía que caerse el edificio, no había duda. Y bueno, básicamente, el último ejemplo que les quiero mostrar es una escuela. Esta escuela es la escuela Valentín Valiente en Cumaná. Fíjense esta escuela, ¿no? Todos los defectos que tiene. No hay vigas que amarran los pórticos en esta dirección. Solo hay pórticos en esta dirección. Solo hay pórticos en esta dirección y no hay vigas en esta otra. Sin vigas. Las vigas en la dirección donde sí hay pórticos son más grandes que las columnas. Y además, las columnas las forraron luego como unos muros que hacen que trabajen como columna corta. Columna corta quiere decir que si yo tengo un elemento de este tamaño, él desarrolla, cuando lo obligo a incursionar inelásticamente, desarrolla su máxima capacidad en los extremos, y el corte con el cual hay que hacer el detallado especial es esa suma de momentos entre la distancia. Pero si en vez de tener la altura completa, solo él va a encontrar un muro, así sea de bloque, una altura pequeña, eso se llama columna corta. Cuando los dos momentos los quiero dividir entre una longitud y un tercio, el corte da 3 veces más grande. Y la columna fue diseñada como larga. Entonces eso ya ustedes van a ver lo que pasa. Bueno, es la columna corta, por supuesto. Eso es en Cariaco, el signo de Cariaco de 6.9. Es un modelo del edificio que ustedes observan que los pórticos están solos, no están conectados en esta dirección. Esto es el efecto de columna corta que ustedes ven por bloque. La columna no le pasa nada donde hay bloque. Miren la escuela. La escuela se fue en la dirección donde se tenía que ir. Sí. Observen la columna corta como quedó después del siglo. No solo eso, que hay no sé cuántos cientos o miles de escuelas igualitas en toda Venezuela. Idénticas, porque lo que yo les decía, si voy a diseñar un edificio en Maracaibo y luego la voy a poner en Cumaná, ya tiene que ser el doble de nivel. No, 20.000 escuelas, todas igualitas en toda Venezuela. Idénticas. Entonces, observen ustedes que no es una sola, varias, porque obviamente el mismo sismo es el patrón de daño. Fíjense, esta es la misma escuela que estábamos viendo allá en Colores, se cayó esta y se cayó la que estaba al lado, porque obviamente tenía que caerse. Básicamente esa es la última foto que les iba a mostrar, y bueno, era un poco mencionar unos temas que si bien forman parte del curso avanzado de ingeniería, maestría y esas cosas, tocarlas para arquitectos, hay que saberlas tocar, ¿no? Espero haber logrado por lo menos motivarlos a ustedes sobre estos temas que de alguna manera tienen que ver con ustedes. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Yo tengo una. Sebastián, si físicamente hablamos de que la rigidez tiene una repercusión en el tamaño de la columna, la resistencia y la ductilidad está específicamente, por ejemplo, la resistencia va solamente a tema de resistencia de concreto, que ocurre con el acero y con las dimensiones, y la ductilidad va a un tema del acero, como explicabas, en cuanto a acercamiento y distancia, o tiene algún tipo de repercusión también en tamaño y dimensión. La resistencia aumenta con el tamaño de la columna, Okay. Aumenta con la cantidad de acero longitudinal y aumenta con el tipo de concreto. Okay. Es decir, si tenemos un concreto de más resistencia, tenemos más resistencia. Si tenemos columna más grande, tenemos más resistencia. Si tenemos más acero, tenemos más resistencia.
¿Qué cantidad de acero tenemos que ponerle? Bueno, metemos el edificio en el computador, lo modelamos, le ponemos el espectro que le corresponde a la zona sísmica, le aplicamos el factor de reducción en función de la ductilidad que espero ponerle al edificio, y eso me arroja automáticamente una resistencia que el programa me dice, bueno, la columna necesita 60 centímetros cuadrados. Entonces la resistencia es acero, básicamente. Ok. Ahora, la resistencia comparte honores con la rigidez en el tamaño, porque entre más tamaño tengo más resistencia, pero entre más tamaño también tengo más rigidez. Entonces, allí es donde es difícil diferenciar, porque estamos tocando algo que es la misma cosa. Solo por aquí, se va por aquí. Sí, es decir, la rigidez es tamaño de columna. ¿Ya? Tamaño de columna. Pero es que, además de eso, hay otro aspecto que es la rigidez que necesito. ¿Ya? Y la rigidez que necesito es el tamaño suficiente para controlar los desplazamientos. Entonces no es solo resistencia, no aumentar la resistencia, es aumentar el tamaño. La resistencia se quedó a un lado y yo hicimos un ejemplo con los estudiantes de maestría, yo puse a trabajar porque son esclavos niños para eso, y entonces yo les dije, vamos a agarrar un edificio de 12 pisos y me lo van a diseñar en la zona de muy baja sismicidad, en una zona intermedia y una zona de alta sismicidad, el mismo edificio. Y resulta que en la zona de baja sismicidad, por rigidez, las columnas dieron de 60 por 60. No el mismo edificio, las columnas eran de 60 por 60. Con 60 por 60 controlábamos los desplazamientos en esa zona de baja sismicidad. Cuando fuimos a la resistencia, era tan alta la resistencia que pedía que me daba más del 6% de acero. Por resistencia tuvimos que aumentarlas a 65 por 65 para poner la máxima cantidad de acero que permite la norma. Ahora nos vamos al edificio en la zona de más alta sismicidad. El mismo edificio. Las columnas por rigidez para controlar los desplazamientos dieron de 95 centímetros. De 95. No estoy metiendo la resistencia. Cuando voy a la resistencia, hace lo mismo. O sea que en la zona de alta sismicidad solamente llevaban la mitad del acero que llevaban la de baja sismicidad. Pero, no, claro, 65 por 65. 65 por 65 con 120 centímetros cuadrados. En la zona de alta sismicidad es 95 por 95 con 60 centímetros cuadrados. ¿Por qué? Porque el 95 lo necesito por rigidez. Por resistencia me pidió hacer lo mismo. Entonces, tanto la resistencia como la rigidez están allí mismo, allí mezcladas. Pero tu pregunta es correcta. ¿Qué es rigidez? ¿Qué es resistencia si es la misma columna? Bueno, te lo estoy diciendo. Cuando estamos en una zona de baja sismicidad, necesito una columna de 60 por 60 por rigidez. Por resistencia, esa columna es muy pequeña. Me pide mucho acero. Entonces tengo que aumentarla un poquito, no por rigidez, sino por resistencia, para bajar la cantidad de acero, porque la norma dice no le ponga mucho acero a la columna, no más de tanto por ciento. Cuando me voy a una zona de alta sismicidad, la columna me pide de 95 por rigidez, para controlar los desplazamientos de esa zona. Por resistencia me pide hacer lo mismo. La mitad de acero que le estoy poniendo a la otra zona. Resiste lo mismo porque como es más grande, de 95, con menos acero. y otra pregunta. La norma nuestra actual es sismoresistente en todo el país. La norma nuestra actual Por tiene que han un dado mapa. los criterios de diseño. No, el último mapa es el que les mostré. Por eso, o sea, la norma nos lleva a un diseño sismoresistente normalmente, o hay criterios, Podemos poner el mapa para mostrar. o hay un criterio de los ingenieros que pueda ir por un cálculo más enfocado a la parte de la que habías hablado, o más enfocado a la parte sismoresistente. En el gremio, en el gremio profesional de ingenieros. Hay una norma y hay que cumplir la norma. Ajá. Esa. A ver, voy a irme al mapa. A ver, ya va. Ahí está, mira. Mira, zona cero. Lo que está en gris, bueno, aquí básicamente, esto. Aquí, tú
tú no necesitas diseño semiresistente. Cero. Cero. Para zona 1 y 2, nuestra norma permite detallado ordinario. ¿Sabes lo que te pregunto? Entonces, estamos ahorita en construcción de un proyecto en Valencia, que es un edificio de Bueno, Valencia 6 pisos, debe ¿no? estar por aquí, ¿no? Un edificio de 6, no, pero con sótano necesito 8 pisos. Tenemos 8 pisos. Ah, Lo diseñó Lozano, ok. tu colega Lozano. Cuando van a vaciar la columna, me llama el dueño preocupado. Me dice, mire, Freddy, ya voy a vaciar, está armado, pero están pasando un edificio al lado, que la norma es más o menos la misma para todo el mundo, y tiene mucho más acero. Y me dice, el inspector de obra o el maestro de obra está preocupado. ¿Tú estás seguro que...? Llama a Lozano, le digo, mira, Lozano, está esto. Me hizo, voy a hacer 3 verificaciones diferentes, voy a poner 3 personas que sean distintas, voy a hacer 2 corridos. Me dice, eso es. Digo, eso es. Lozano me dice, lo que pasa es que ahí se está aplicando, además del criterio de ahorro, se está aplicando la sismoresistencia de la zona. Yo no sé si es que el otro ingeniero del otro edificio fue el que le dijo. El ingeniero de allá pasó y como es amigo del dueño, le dijo, mira, eso le falta hacer. Y cuando fueron me mandaron las 2 fotos, y de verdad que las 2 fotos eran increíbles, Sebastián. La foto de una de la columna, pero forrada de acero, y la foto de la columna de Lozano, que era una columna con por lo menos el 40% menos acero que el otro. Lozano en ese momento la explicó, y me dijo, bueno, también hay que ver la proporcionalidad de otro edificio, la geometría, todo el tema. Pero en principio, a nosotros nos está dando esto por el tema de sismoresistencia de la zona. Bueno, vaciado, ya está vaciado. Te lo voy a dar para que Sí, fíjense lo siguiente. Vamos a decir que Valencia y Caracas están en zona 5. Las zonas que le superan son Cumaná y todo, bueno, la península de acá, que es la zona más cívica. En teoría, Caracas, Valencia, Barquisimeto, Mérida son las zonas de mayor población en el país que tienen elevada sismicidad. ¿Ya? La elevada sismicidad desde el punto de vista de resistencia, lógicamente, yo no te puedo decir en este momento los cálculos que te puede dar. Pero sí recuerdo que fueron columnas muy grandes. Pero era el mismo diámetro, era un diámetro diferente. No, quiero decir que eran columnas muy grandes en cuanto a área, pero tenían poco acero. Eso sí lo recuerdo. Además que las proporciones y el tema como lo hizo. Pero es más o menos lo que se está diciendo. Pero es por eso que estás diciendo, porque cuando dijiste, pensé fue en el principio no lo entendía. Pensé en A4, porque los sanos eran unas columnas que eran muy grandes en dimensiones, que tenían mucho menos acero. Aquello tú veías, aquello el acero no le cabía. Pero solamente entendiendo bajo los que estás hablando, la columna que estaba haciendo al lado, forrada de acero, donde casi que habría que meter un vibrador en todo el tema para que el concreto pasara, versus la de Lozano, pareciera que se acopla más a la lógica estructural de la que estás hablando. Por supuesto, no podemos opinar porque no sabemos las condiciones de Pero la lógica, claro, aquí estamos hablando del mismo lugar, estamos hablando del mismo lugar. Un edificio que está a 100 metros y el otro que está... Yo te preguntaba si estamos puede hablando de cambiar el zonas criterio. diferentes. ¿Ah? Te preguntaba si puede cambiar el criterio dentro de la misma normativa. Entrando Dentro de la normativa. yo no creo que sea cuestión de criterio, porque la norma, tú ves la norma, hay que cumplirlo dentro de las derivas, hay que cumplirlo en el desplazamiento, eso es matemática. Sí, tú puedes jugar un poco poniendo o viga más grande o columna más grande para lograr controlar la deriva, pero tienes que controlar la deriva. Mi estilo es que yo controlo derivas con tamaño de columna y ese diseño por el ¿ya? Por esa razón, las vigas solo las pongo para carga gravitacional. El resto de la rigidez que necesito es por columna. Más grande columna, más grande columna, más grande columna. Hemos hecho pruebas y cuando yo quiero hacer eso en Cumaná, da una columna tan grande que me usa mucho. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Cuando le vamos a poner el acero dentro de las columnas, como son columnas más grandes que en zonas de baja sismicidad, tiende a verse menos acero. Menos acero. ¿Por qué? Porque probablemente, como mencioné originalmente, tiene la misma resistencia.
Una columna más grande con la mitad del acero resiste lo mismo que una más pequeña con el doble de acero. ¿Ya? Entonces, por supuesto, numéricamente habría que hacer números, pero el concepto que estamos manejando es que en zona, aquí está, fíjate, si yo voy a hacer un diseño en toda la zona roja o en la zona marrón o negra, yo aplicaría los máximos criterios de rigidez y de ductilidad. Y por supuesto, cuido de que la resistencia no sea menos que. Porque el problema de nuestra norma, hay una norma de diseño sismoresistente, se llama edificaciones sismoresistentes, la norma Covenin 1756, hay que cumplirla, es de obligatorio cumplimiento. El problema de esa norma es que el que la escribió hizo una traducción del inglés al español, pero cuando la escribió está pensando que la resistencia es lo más importante. Y resulta que una norma de 90 páginas y el control por desplazamiento ocupa 2 páginas. ¿Ya? 2 páginas. Y tiene 80 y pico páginas dedicadas a la resistencia. Entonces hay en 4 lugares dice, pero el corte mínimo no puede ser menos de tanto. O sea, el hombre tenía una fijación en que escribió nuestra norma. No es que la norma esté nada, ¿no? La crítica que yo hago es que tiene mucho centimetraje para cuidar la resistencia. Y resulta que la misma norma en algún lugar dice divida por 6. Cuando Chile dice que divida la resistencia por 6, quiere decir que no es que pierda importancia, sino que pasa a tener una importancia secundaria en comparación con las otras variables, porque hay que cuidar la ductilidad y hay que cuidar la rigidez. Y por supuesto la regularidad, porque la regularidad es un elemento que está allí, que nos agrega o nos quita, digamos, combustible al incendio. Eso es básicamente, bueno, son conceptos, porque los cálculos los debería hacer los ingenieros, supongo, ¿no? Pero aún los mismos ingenieros no tienen claro ese concepto. Porque, bueno, pensamos que es resistencia, ¿no? Pero la ductilidad nada más la consigo, o sea, con el diseño detallado del acero. Sí. O sea, no hay otra manera. el acero longitudinal viene por resistencia. Luego la ductilidad la consigo logrando que por ejemplo, controlando el porcentaje de acero, no puede ser muy grande. Si es mucho, tengo que aumentar el tamaño y bajar el porcentaje de acero. Ahí controlo, eso es ductilidad. Y además, la cantidad de acero transversal y la separación del acero transversal. Eso es ductilidad. Gracias. En realidad, a ver qué les puedo decir. Me metí en una cuestión del doctorado y tuve que hacer una propuesta de un método distinto de diseño. En mi tesis doctoral es un nuevo método de diseño diferente del convencional y por supuesto mi método es por rigidez. O sea, si yo aplico mi método, o sea, si yo voy a diseñar un museo, si voy a diseñar un hospital, yo aplico mi método, la rigidez que logro para lograr poquito daño significa hacer lo mínimo en todo el método. Que la rigidez se copa todo y me da suficiente resistencia como para que el acero sea acero mismo. Pero son diseños adecuados, está demostrado con herramientas que hemos utilizado, es muy distinto del diseño convencional que tiene nuestra norma. Hay que cumplir nuestra norma, pero esas normas tienen que ir cambiando. Seguramente yo no lo veré, pero mis estudiantes sí lograrán que las normas cambien. Por lo menos en Venezuela. Quería comentar algo. Usted habla de que está hablando de la resistencia por muros. Que yo, por ejemplo, hice pasantías en Costa Rica y allá todas las construcciones de las casas son con muros. O sea, las casas tienen que tener 80 centímetros bajo tierra los muros y tienen que tener mucho acero a todo el perímetro de las paredes. Y es porque son un país muy sísmico. Sí, Costa Rica y Nicaragua son países Sí, y por ejemplo, un amigo me había comentado que hay una ciudad de allá que sufrió, o sea, ellos tienen tiempo con ese tipo de construcción porque, o sea, como están sísmicos, se pueden caer las casas. Y que en esa parte de ese pueblito se destruyó todo menos las casas del sitio. O sea,
se cayeron casi carreteras, se cerraron la vía, todo, pero sin embargo las casas no se destruyeron. Sí, bueno, hay que tener cuidado porque muchas veces el procedimiento de diseño es como mecánico. Se corre el programa, se sacan los cálculos y hay la tendencia de los colegas a que el resultado salga de las corridas del programa y se hace lo que hay que poner. Y el concepto, bueno, en algún lugar está el concepto. Lo importante es la mecánica de meter los datos en el computador, de usar el programa. Aquí, para entender estos conceptos, no hay mucho programa involucrado. El programa es la parte de la herramienta para calcular el desplazamiento, para calcular la cantidad de acero. Pero el concepto de lo que queremos lograr, no hay mucho programa involucrado. Entonces, hay que tener mucho cuidado de que en el procedimiento se cumpla una mecánica de procedimiento y no los conceptos que realmente tenemos que cuidar. Bueno, espero que haya servido de alguna manera las ideas que yo les he estado planteando la tarde de hoy. Muchas gracias.